Hola, bienvenidos a Masterclass for Parents. Yo soy Luisa Solórzano, soy Camp Director y Leader of Strategic Storytelling de nuestra oficina, del Barn. Y esto es Masterclass, que es una manera de entregarles a ustedes, papás de familias inscritas, toda la información que necesitan para prepararse hacia la experiencia de verano de una manera fresh, es decir, fácil de digerir, rápida y que les agregue valor en todo lo que va a ser la experiencia de ustedes y de sus hijos este verano. En este Masterclass en especial vamos a estar hablando de la seguridad física de sus campistas en las experiencias de dormir, es decir, en nuestro Night Camp, en nuestro Little Sleepaway Camp y en nuestro Sleepaway Camp. Y yo sé que como papás, bueno, esto es un tema súper importante para todos nosotros y quiero decirle como algunas cosas antes de entrar en materia y de presentarlas a nuestros masterminds. Y es que, bueno, primero nosotros nos regimos por todo lo que es los estándares de la American Camp Association, que es, bueno, un libro de este tamaño que nos dice cómo regirnos, cómo crear protocolos de emergencia, de seguridad, para poder llevar a cabo una experiencia de campamento que sea segura físicamente. Y bueno, nosotros siempre, desde hace 14 años que estamos aquí en los Estados Unidos, hemos estado pegados a esos estándares. Otra cosa es que trabajamos muy de la mano con nuestros papás, como trabajo en equipo, y necesitamos que ustedes, porfa, nos llenen todas las planillas, tanto la médica como el Camperform, donde ahí nos van a dar muchísima información sobre alergias, precondiciones de sus campistas, entender inclusive hasta su personalidad, porque si sabemos que son campistas un poco más arriesgados, pues podemos estar más pendientes de que a lo mejor, mira, son más arriesgados y puede que haya un incidente en algún momento. Las planillas que ustedes nos llenan es parte básica de nuestra preparación para el verano y para brindarle a sus campistas pues la mejor experiencia. Y también el rol de nuestros directores. Nuestros directores en todas nuestras experiencias de dormir son esas personas, esos papás y mamás que están pendientes, visualizando, observando, entendiendo cómo está la salud de cada uno de nuestros campistas, sin contar con nuestro personal de salud, que también pues tiene un rol súper específico en todo el tema médico. Pero definitivamente el rol de dirección es un rol muy importante porque son, bueno, los que velan porque la seguridad física de sus campistas esté, pues, a salvo en todo momento. Y bueno, entre los temas más comunes que hablamos en cuanto a seguridad física de sus campistas es, bueno, tan básico como la higiene personal, o sea, se bañan, se cepillan los dientes, todo eso. Pasando, por supuesto, por medicinas, tratamientos, porque, bueno, van a una experiencia de dormir donde probablemente traigan tratamientos médicos que tienen que cumplir o medicinas ante situaciones que se puedan presentar, como un quebranto, una fiebre, un dolor de barriga. Y, bueno, por supuesto que también temas un poco más profundos, como, bueno, ¿qué pasa si hay una emergencia, si hay un incidente, si hay algo que tengamos que atender? Entonces, para hablar de todos esos temas, y este es un masterclass que va a ser un poquito más largo del usual, tenemos a dos masterminds increíbles. Una es Claudia Di Giacomo, una de nuestras directoras de cabaña de nuestra experiencia de Sleepaway, pero también ha sido directora de otras experiencias y además trabaja en el Barn en toda nuestra parte de storytelling, así que conoce, bueno, para adelante y para atrás todas las situaciones que se puedan presentar. Y Jonathan Ferrer, que es nuestro Camp Director y bueno, que tiene demasiada experiencia porque además las mamás lo llaman preguntándole, porque creo que yo diría que uno de los temas principales de uno como mamá es la seguridad física de sus hijos, o sea, van a estar bien, me los van a devolver. Me acuerdo una vez una mamá que me dijo, me los van a devolver igual como los mandé, a lo mejor un poquito más sucios, puede ser. Total. ¿Cómo estás, Luisa? ¿Cómo te va hoy? Bien, ¿cómo están? Hola, Bien, Clau. ¿y tú? Hola. ¿Estás lista para hablar de todo este tema? Sí, súper lista. ¿Tú, Johnny, listo? Listísimo. Ok. Bueno, Pregúntame. Vamos Pregúntame a empezar por el tema más básico que yo creo que toda mamá lo pregunta, es cómo se aseguran que esa gente se baña, que se cepilla los dientes y todo el tema de, bueno, de la higiene personal y también un poco de su seguridad física en cuanto al sol, los mosquitos, etcétera. Sí, bueno, sí se bañan todos los días. De hecho, bueno, como precisamente tenemos tantos juegos y tantas dinámicas al aire libre, pues esto se hace parte de la rutina, el bañarse. Tienen 1 hora al día estipulada dentro del programa para que se bañen de manera supervisada. Tenemos a todos los coordinadores, a los guías por cabaña y las directoras que estamos en constante supervisión para que ocurra el baño al día, obviamente con su privacidad de cada uno de los campistas. Y también tenemos los bloques para cepillarse los dientes, inclusive para lavarse las manos antes de cada comida. Y les voy a decir algo, o sea, porque sí supervisamos y nos aseguramos que todo esté pasando, ¿no? Pero bueno, mi hijo tiene el pelo enrolladito, y cuando lo fui a buscar al final de la experiencia, pues es que tú digas, ay, es que se lavó el pelo perfecto todos los días. Ajá, porque además son pequeños.
Sí, pero sí pasa mucho eso con pelos rulos, que puede pasar que te llamen de la cabaña y que por favor me ayudas a desenredar mi pelo. Y sí, es parte de nuestro trabajo, es parte de estar pendiente de ellos. También estamos muy pendientes de lo que es el protector y el off en cada uno de los juegos. Estamos muy encima de ellos haciendo rondas constantes. Y también pues recomendamos muchísimo el tratamiento antipiojos pretemporada. No, se tenía que decir y se dijo. Contagio. Sí, importante, papá. Sí, puede haber piojos, como hay piojos en los colegios, como hay piojos, o sea, cuando hay muchos niños juntos. Pero creo que ese tema de la prevención es importante. Claro, lo que estabas diciendo, que se hagan un tratamiento antes, ¿no? Sí, de hecho en nuestra lista siempre está como un ítem a llevar el champú antipiojos porque hay veces que pues de hecho lo recomendamos en plena temporada, pues mandamos a todos los niños un día a usarlo de manera preventiva. Entonces pues sí, lo recomendamos muchísimo la temporada y durante la temporada puede que en algún momento también lo solicitemos. Buenísimo, sí, eso es importante, ese punto. Y bueno, vamos a pasar ahora como a los temas un poquito como más profundos, que bueno, es manejo de incidentes, porque bueno, definitivamente hay riesgos asociados a lo que es la experiencia de campamento. O sea, ellos están la mayoría del tiempo al aire libre, haciendo diferentes actividades, cosas que muchos a veces ni siquiera hacen en su día a día normal. Y bueno, hay campistas que son más arriesgados, otros que son más precavidos, pero incidentes pueden pasar. O sea, creo que es algo normal. El campamento que te diga que no pasan incidentes en su campamento, mira, eso no es verdad, pero lo que sí tratamos es de minimizarlos lo más posible con todos estos protocolos de seguridad, de emergencia, etcétera. Entonces, Johnny, para hablar un poquito sobre los incidentes, ¿qué le puedes contar a los papás de cómo los manejamos? Bueno, yo creo que dijiste algo que es clave, que es que incluso yo te diría que es que no es si van a pasar o no, porque van a pasar, vamos a tener incidentes, es qué hacemos cuando esos incidentes ocurran. Y tiene que ver un poquito con la estructura que tenemos del equipo que existe, el equipo que existe a nivel de dirección, a nivel de nuestro personal de salud, que específicamente hablando de incidentes, son las personas como más relacionadas a estos temas. Básicamente nosotros vamos a medida que va sucediendo la temporada y vamos a tener diferentes incidentes y se van a canalizar de acuerdo a los protocolos que tenemos en cada una de las cosas. O sea, si estamos hablando de una fiebre, que ahorita hablabas de una fiebre, o estamos hablando de un golpe en una de las actividades que sucede, bueno, nuestro staff, nuestros guías, coordinadores están entrenados a que tienen que asistir a enfermería básicamente. Y le damos muchísimo la responsabilidad también a él, o sea, a los niños como al tal. Campista. Al campista. De saber y poder conversar y hablar si algo le duele, si algo pasa, cómo se pueden dirigir a enfermería. Enfermería de alguna manera se convierte en un sitio sagrado durante las temporadas donde ellos acuden, inclusive cuando tienen un poquito de mamitis, cuando se sienten un poquito mal. Y nosotros de alguna manera, bueno, los doctores se convierten también un poquito en un papá y una mamá en algún momento, nuestro personal de salud. En el caso de que un campista se enferme, bueno, pasan como diferentes cosas desde cómo acudo a enfermería, cómo y cuándo nos comunicamos con ustedes papás, porque no necesariamente en todo el tiempo, por cualquier cosa, un raspón o de repente tengo un poquito de tos, no necesariamente en ese momento se va a comunicar a los papás. Hay unos criterios que desarrollamos con nuestro personal de salud cuando hay ya sea una tos o una fiebre o un golpe de un tamaño o de una manera que necesitamos comunicarlos para que el papá justamente sepa bueno, cuál es la situación y poder estar informado. Por supuesto que hay momentos y puede pasar y nos ha pasado donde ni siquiera lo podemos atender de alguna manera. Lo que pasa lo podemos atender aquí, o sea, en el sitio, en el campamento, y donde dependiendo de la experiencia, bueno, tenemos, si hablamos de un campamento de dormir como Lake Wells o Little Sleepaway en Sebring, bueno, tenemos urgent cares o tenemos hospitales cerca donde podemos llevar a los campistas a básicamente ser atendidos de alguna manera. Y en ese caso, Johnny, perdón que te interrumpa, si nos comunicamos con los padres. O sea, en el caso de que el campista vaya a salir del campamento, Por o sea, supuesto. porque el punto es que yo creo, y como complementando un poquito tu info, es que, o sea, si un campista le puede doler la barriga puntualmente un día porque, no sé,
se comió 3 helados en vez de uno y le dolió la barriga puntualmente. Si la cosa persiste, o a lo mejor le puede subir un poquito la temperatura porque, bueno, no tomó suficiente agua esa tarde y a veces hacía demasiado calor. En ese momento a lo mejor no los vamos a llamar a ustedes para mortificarlos y decirles, mira, le subió la temperatura a 99 por 2 horas. Sino que si la cosa persiste, si no reacciona al tratamiento que le da el personal médico o dirección en ese momento. Y en eso vamos a tomar, en ese momento vamos a tomar probablemente la decisión en conjunto, porque ya está informado el papá y en comunicación. De repente la recomendación de este lado de nosotros es vamos a hacer esto, vamos a llevarlo, o al revés, o viene del otro lado, es yo prefiero como papá que lo lleve en un momento y salir de cualquier duda. En el momento que sí no necesariamente vamos a llamar pre, es en la hora de una emergencia. Claro. En la hora de una emergencia, nuestra prioridad va a ser el campista, va a ser la situación que tenemos en el momento y si tenemos que disparar una llamada para el 911 o hacer lo que tengamos que hacer, lo hacemos y a continuación nos vamos a comunicar con la familia, básicamente manejando toda la información que tengamos en ese momento. Ese tipo de cosas suceden, sí pueden suceder, pero lo más importante es la comunicación abierta que tengamos y el tiempo en cuando pasa esa comunicación, que definitivamente nosotros somos como muy conscientes de lo importante que es comunicarnos en el momento correcto. Y tú dijiste algo que me parece clave, que es que las decisiones usualmente las tomamos en equipo con el papá. O sea, si, bueno, tiene una fiebre que ha pasado 24 horas y no le han mermado, bueno, mira, creemos que es bueno llevarlo al urgent care porque puede ser una otitis o lo que sea. Y el papá te puede decir, mira, no, porque eso pasa también, no lo lleves, déjame hablar con mi pediatra y mi pediatra le manda el antibiótico al Walgreens o cosas así. O por lo menos en la experiencia de NICAMP, que es 4 noches nada más, puede que el papá te diga, no, bueno, prefiero ir yo y llevarte un antibiótico. Entonces, depende mucho de la experiencia, pero también de la comunicación que tengamos con los padres. Entonces, bueno, creo que eso es importante que lo sepan, que hacemos un gran esfuerzo en que la comunicación sea fluida. Y, bueno, hablando un poco también de la comunicación fluida, quiero pasar al punto de medicinas y tratamientos médicos, porque, bueno, estas son cosas, lo que hablamos antes son cosas que pasan, que suceden a lo mejor de una manera imprevista, pero preparados pero imprevista dentro del campamento, pero sí también hay cosas para las que nos podemos preparar, que es, bueno, el uso de medicamentos over the counter o tratamientos que vienen de casa que tienen que continuar en la experiencia de dormir, ¿no? Sí, por eso es tan importante para nosotros que llenen las planillas, la preparación previa y esa comunicación siempre entre los papás y dirección es tan importante, y es que puedan llenar esas planillas previas donde nos pueden dar autorización a todo tipo de medicamento over the counter. Y ahí tienen un listado gigante en donde les va a decir detalle a detalle cuál sí y cuál no, para nosotros tener como esa información previa y poder accionar en el momento de ser necesario. Igualmente con los tratamientos, si hay algún niño o algún campista que está teniendo algún tratamiento y tiene que continuar durante la temporada, normalmente lo que se hace es que les damos las instrucciones en donde tienen que etiquetar la medicina con el nombre del campista y cómo se suministra, y pues el día de la salida va a haber va a estar todo nuestro personal médico recibiendo las instrucciones con el papá directamente de cómo se debe suministrar. Y tanto el personal de salud en el campamento como las directoras estamos en constante supervisión de que los tratamientos se estén llevando a cabo. Quiero agregar 2 cositas ahí. Una que es demasiado importante, que nosotros no permitimos que en cabaña, carpa, haya medicinas dentro. Exacto. Entonces que es demasiado importante entregarlas justamente en ese momento que tú decías al principio, porque lo que no queremos es un accidente dentro de la cabaña donde haya medicinas, bueno, en un ambiente que no deben estar. Y por eso las tenemos nosotros y las administramos. Y el segundo punto sobre también lo que estabas diciendo es que la responsabilidad, ya sea que nosotros somos de alguna manera accountables, finales, porque se cumplan los tratamientos, nosotros le ponemos como muchísimo énfasis que la responsabilidad es de ellos, de recibir su tratamiento, de ir a las horas que tienen que ir. Más allá que en el momento que no vayan, nosotros lo vamos a saber porque tenemos un sistema para que eso suceda. Pero es demasiado importante que nosotros le damos la responsabilidad a ellos porque, bueno, ellos, si tienen 7 años, que es una de nuestras primeras edades para las experiencias de dormir, ya tienes conciencia y ya creemos que puedes ser responsable por eso. Y en verdad lo son. O sea, son súper responsables. Los niños, te das cuenta de la capacidad que tienen de ser independientes y de ir y buscar su medicina. Igual también quería aprovechar para decir de que no se preocupen de llevar el botiquín completo de medicina. O sea, nosotros en el campamento tenemos todo lo que es over the counter, lo tenemos nosotros ahí y nosotros lo suministramos. No hace falta que lleven
medicinas de este tipo, más allá si sea un tratamiento, y pues que nosotros vamos a estar pendientes de suministrarlo cuando sea necesario. Mire, me encanta que digas eso de que se lo digamos aquí a los papás, de que en verdad ellos son mucho más independientes de lo que uno se imagina. O sea, y yo soy mamá, tengo uno de 7, uno de 12, y yo siempre pienso, no, es que ¿cómo va a saber él que se tiene que poner la gota en el oído? O sea, no. Y en verdad es increíble cuando les das la responsabilidad que ellos lo asuman y lo hagan. Y además también es parte de la experiencia de campamento. Yo creo que ellos también, o sea, porque al final, el otro día escuché algo que me encantó, que es, bueno, esa es la inversión, ¿no? Uno invierte en esto, en que tus hijos sean independientes. O sea, de cómo mides ese return on investment si no le das la oportunidad de que lo hagan. Es parte del crecimiento, sí, es parte de lo que evoluciona en el campamento. Y bueno, también las vitaminas. Mucha gente manda vitaminas, eso también nos los tienen que entregar a nosotros el primer día. Para que se lo suministremos nosotros mismos. O sea, sí, porque si no se tapusan de vitaminas. Sí, todo tipo de medicina que vayan a llevar nos las tienen que entregar a nosotros en ese momento, en la salida del personal médico. Bueno, y quiero que sepan que si tenemos alguna duda sobre las medicinas que mandan o sobre los tratamientos que mandan, dirección los va a llamar y les va a preguntar para estar clarísimos de cómo se suministra el tratamiento o la medicina que manden, pero es importantísimo que manden todo, tanto detallado en la playa médica como pues definitivamente escrito a mano, como dijo Clau, en el container de la medicina. Pasando ahora a un tema que es súper común, que es el calor y el sol, porque sí, la mayoría del tiempo estamos al aire libre, pero definitivamente eso es parte también de la experiencia, y una preocupación válida es, bueno, cómo se aseguran de que no les dé una deshidratación, o bueno, que nos puede pasar, porque en verdad sí hay momentos en donde hace muchísimo calor y a veces, y aunque estamos súper pendientes de los campistas de que tomen bastante agua, pues los juegos son exigentes. Y bueno, sí, o sea, hay muchísimo calor, como sabemos, si vivimos en Florida, hay calor, hay humedad, hay sol, y eso es una realidad con la que vivimos. Creo que tenemos la fortuna de tener experiencias, y hablo aquí específicamente de las 3 experiencias que tenemos de dormir, desde Nicam, Little y Lake Wells, que tenemos sombra. O sea, Lake Wells tiene un bosque, o sea, estamos bajo unos árboles que bajan la temperatura automáticamente 15, 20 grados, y es increíble. O sea, puedes estar afuera sin ningún problema, a diferencia de estar expuesto al sol. En el caso de Nicam, también el campamento está dentro de un bosque, donde tenemos muchos espacios de sombra. Por supuesto que cuando caminamos al lago, cuando hacemos diferentes, por supuesto que estamos un poquito expuestos al calor, al sol. Igual que el Little. El Little es uno de los campamentos dentro de los 3 que tiene un poquito menos de sombra, pero de todas maneras nuestras actividades están diseñadas alrededor de la sombra. Agua, bueno, somos pro agua constantemente. De hecho, en algunas de las experiencias tenemos unos tanques que se llaman Water Monsters, o sea, donde hay por todos lados agua. O sea, nosotros tenemos una ruta prácticamente de agua, porque es demasiado importante. De puntos de agua, sí. De puntos de agua, donde tienen que tomar. Ustedes tienen que ver a los coordinadores, a veces dan mensajes subliminales en diferentes sitios cuando dan puntuaciones de cómo va la competencia. Lo dan hablando de agua, donde hacen propagandas de tomar agua. O sea, el tema del agua es muy, muy importante, porque sabemos, y los doctores o nuestro personal de salud nos dice constantemente que esos dolores de cabeza, todo tiene que ver con la deshidratación. Entonces somos como muy, 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 muy conscientes. Agua es vida. El agua es vida. Ese es un lema nuestro. Agua es vida. Un lema no, y sabes que Termos. yo ahí voy a decir un punto, porque en la lista dice un termo, y sí, pero yo voy a decir que de hecho nunca lo he hecho, pero lo voy a hacer este año como mamá, que mis 2 hijos van a Sleepaway por primera vez. Voy a mandar 2 termos a cada uno, porque a veces, bueno, pierden uno o lo dejan en alguna parte, y entonces pobres Puedes niños. mandar 6 termos si tú quieres, los van a perder los 6. El tema es que los manden marcados. Bueno, ok, pero por lo menos si tienen... No, puedes mandar 2, por eso, 2, pero lo importante marcado. es marcarlos. Marcarlos, porque van a devolverse a la persona. Pero si se les pierde uno, tienen el otro mientras que consiguen el otro. De acuerdo. Entonces, cuando 6 los van a mandar perder, y otra vez, tienen que estar marcados. Igual, si no, o sea, es importante que sepan que igual todos los puntos de agua tienen vasitos, o sea, no es que, si no tienen termo no van a tomar. Pero sí, obviamente que tengan el termo con ellos grande, además espacioso, hace que pues tengan más accesible el agua. Además en las noches también, en las noches les da como mucha sed. Ellos antes de irse a dormir van al punto de agua, rellenan sus termos y se lo llevan a la cabaña o a la carpa.
Y bueno, es chévere que tengan un termo con bastante espacio, pues. Totalmente. Bueno, a ver, ahorita vamos a entrar en una sección que a mí me encanta, que es la sección que se llama Lo que nadie te cuenta, que son esas cosas que a lo mejor no están en una página web o a lo mejor no se hablan mucho si no te las preguntan. Y bueno, quiero como preguntarles a ustedes para que todos estos papás que están viendo este masterclass pues tienen derecho a saber esto. Y es algo que me pasó a mí personalmente cuando yo mandé a mi hijo Leo, el mayor, la primera vez a Sleepaway, que tenía 7 años. Mi hijo, bueno, esto es un cuento largo, corto, pero mi hijo es chiquito, o era más chiquito, más flaquito, porque fue prematuro, fue 7 mesino. Y yo cuando lo fui a mandar me entró como una angustia horrible y yo le decía a mi esposo, que es Jonathan además, le decía, por favor, escúchame como cualquier mamá de campamento que te está llamando por teléfono a decirte, mi hijo no va a aguantar. O sea, mi hijo es muy chiquito, es muy flaquito, o sea, ¿cómo va a aguantar esta experiencia de dormir lejos de mí por tantos días y se va a enfermar? O sea, le va a dar algo, no, o sea, a desmayar del cansancio. Y yo creo que eso es algo súper válido que digamos, bueno, sí, ese sentimiento, ¿cómo lo manejas? De que tu hijo no va a aguantar el tiempo que está previsto para el Sleepaway. Yo creo que, o sea, porque yo lo puedo entender perfectamente. O sea, yo a través de los años he tenido tantas conversaciones y como dice Luisa, cuando me tocó a mí ser papá, me di cuenta que era más fácil decirlo desde este lado que vivirlo desde el otro como papá, porque también tuve como mis preocupaciones. Eh, o sea, creo que, hay dos cosas importantes. Una es que hay que pensar y controlar la mente y pensar y decir sí va a aguantar, sí va a poder. Desde la experiencia aquí te decimos que sí va a pasar. Cuando hablamos de 7 años hacia arriba es porque están preparados para vivir esto, para vivir esa independencia, para resolver. Pero más allá de eso es muy bonito escucharlo, pero al final es cómo te manejas cuando sientes que no lo va a pasar. Y para mí es un poco fake it until you make it. O sea, para mí es, tú lo que no puedes es transmitirle a él que tú sientes que no va a poder. O sea, y ahí está la clave. Si ya tú estás haciendo el esfuerzo y tienes la valentía para enviarlos al campamento y para que disfruten esa experiencia, tienes que transmitirle esa misma confianza cuando lo inscribiste a que él sí va a llegar, sí va a poder, ella lo va a lograr, no importa cómo. Y tratar de guardar todo ese estrés y guardártelo e irlo trabajando tú, pero no de alguna manera ponérselo a ellos en la mesa. Entonces, al final es, sí va a poder, si por alguna razón no puede, ya veremos. O sea, ya veremos en ese momento. Pero aquí es donde hay que hacer fuerza como papá y decir, yo te voy a mandar todas las vibras positivas, yo te voy a decir todo el tiempo que vas a poder. No va a haber duda en mí de que tú vas a poder hacerlo. Si al final termina pasando que no sucedió, es otra cosa y lo manejas de otra manera. Y hablando de eso, porque, o sea, creo que eso es demasiado válido, pero bueno, yo creo que los miedos que uno tiene como papá, que además no son los mismos miedos que tienen ellos, porque ellos están felices, o sea, más allá de que puedan sentir algún tipo de ansiedad, pero no necesariamente los niños están como tan conscientes de los riesgos físicos que puedan haber en un campamento. Pero por lo menos hemos tenido padres que a veces dicen, mira, no, yo no quiero que se bañen en el lago. Por ejemplo, que en la experiencia de Night Camp y de Little Sleepaway se bañan en el lago, o que vayan a tubing, que en la experiencia de Lake Wales y de Little Sleepaway hay tubing, y es por un miedo real desde el amor, como dice siempre Clau, de madre, de que tú dices, cónchale, o sea, me da miedo que le pase algo. Y es válido, pero bueno, también creo que nosotros tenemos como una posición, más allá de respetar si la decisión final es no quiero que hagan lago o no quiero que vayan a tubing, pero sí queremos como contarles un poco de justamente eso. O sea, si ya tienes la confianza, ya lo escribiste, ya estás aquí, ya hiciste el research, ya viste quiénes son las personas, ya te contaron tus amigos que le fue buenísimo. Bueno, ¿qué es lo que recomendamos ante ese miedo de que no hagas esta actividad o no hagas la otra? ¿Qué dirías tú, Clau? Que confíen en el proceso. Nosotros en verdad nunca forzamos a ningún campista a que haga algo que no quiere ser, pero sí los retamos y sí los invitamos a que salgan de su zona de confort y que prueben hacer cosas nuevas, porque pues nosotros estamos aptos y capacitados para ayudarlos y darles esa seguridad y brindarles esas herramientas para que se atrevan a probar cosas nuevas. Es parte de la experiencia. Otra vez, fake it until you make it. O sea, realmente es que tienes que confiar. Otra vez,
como dice Luisa, o sea, si tú simplemente tienes una preferencia que no uses el lago porque simplemente no puedes manejar el miedo que te pueda dar algún incidente que pueda ocurrir, está bien, no pasa nada. Pero creo que si tienes la duda y tienes como el valor de alguna manera o puedes superar eso, simplemente tienes que pensar que es confianza, que hay detrás un aparato de alguna manera que tiene mucha experiencia en esto, que los riesgos son súper pequeños. Porque si yo les hablo de riesgos, cuando es cómico, pero si yo tuviera tenemos estadísticas, pero si yo les compartiera estadísticas y les preguntara cuál es la actividad más riesgosa de todo el campamento, bueno, se darían cuenta que es fútbol. O sea, jugar fútbol, que es la actividad que nadie está preocupado, nadie te llama y que, por favor, que mi hijo no juegue fútbol. Exacto. Porque yo no quiero que él juegue fútbol, porque yo no quiero que le pase nada. Es la actividad donde hay más incidentes. Donde hay más incidentes. Torceduras, golpes. Entonces, bueno, sí, riesgos otra vez va a existir, pero como hablamos hace unos minutos, tenemos de alguna manera cuál es el plan cuando pase algo. Pero otra vez, creo que se va otra vez a confianza. Si no tienes la confianza, fake it. O sea, y después te das cuenta si valió la pena o no. Mira, pero hay un miedo válido, sobre todo con las actividades del lago, que es los alligators, que nos preguntan muchísimo. Y bueno, creo que es válido que también lo respondamos aquí, porque yo creo que los papás que están viendo esto dicen, bueno, ajá, ¿y los alligators qué? No, los alligators sí existen y sí en toda Florida y en nuestras 3 experiencias de dormir. Los 3 tenemos como cuerpos de aguas, o sea, tenemos lagos en las 3 experiencias y en los 3 posiblemente